bien, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto estar por aquí y bueno, con esto concluir ya estas mesas que han sido trabajos muy interesantes. Y justo el trabajo del cual quiero platicar es la experiencia acumulada a lo largo de varios años en diferentes licenciaturas de diseño gráfico, diseño industrial, algunas carreras en modas, maestrías en diseño de información y comunicación digital, diseño editorial y demás, en las cuales me he percatado que en el taller de diseño, ya en la manufactura de las piezas gráficas, es común que alumnas y alumnos construyan propuestas gráficas muy solventes, estéticamente bien construidas, desde la parte visual, pero ineficaces desde la función argumentativa y comunicativa. En ocasiones esto sucede porque no tienen claro el perfil del público o el auditorio al que se van a dirigir, o bien omiten información que es imprescindible para que el mensaje sea inteligible, para que lo pueda entender el público. Es decir, le hace falta a veces contexto a esa información, o a veces lo que carece o que adolece es una estructura que no resulta lógica y natural para quien vea o lea esa pieza de comunicación. Muchas veces se centran en hacer que los elementos gráficos quepan en la pantalla, quepan en la pieza de comunicación, pero pareciera que no están pensando en la otra persona que estará leyéndolo. Sin embargo, cuando existe claridad en los alumnos sobre los factores emocionales y racionales que inciden en la forma en la que el público comprende y la forma en la que el público asimila los mensajes, ya toman decisiones más atinadas, más eficaces en la construcción de estas piezas de diseño. En esta ponencia pretendo abordar cómo el concepto de narración o de narrativa me ha funcionado y resulta pertinente dentro del aula para lograr una mayor comprensión o una comprensión más profunda del auditorio, porque ponemos en juego la intuición del alumno basada en el lenguaje, algo que trae ya desde la infancia, con todo y sus competencias argumentativas, lo que ya tenemos nosotros de manera intuitiva, el sentido común y el contexto del usuario, pero en un mensaje que ahora buscaremos que sea coherente, lógico y claro en el contexto de un usuario determinado. Ojo, en esto de la narrativa en algunas ocasiones también le llaman storytelling, pero esto es algo diferente. Incluso hay autores que dicen que el tema de la narración es el hacer un relato de los hechos en el cual nosotros segmentamos una parte de la realidad para podérsela hacer ver a los demás. Uno de estos autores es Alessandro Barico, el cual nos habla en su libro La vía de la narración, que la historia o lo que queremos nosotros transmitir es un espacio, como si fuera una esfera. Y de esa esfera nosotros seleccionamos algunos puntos para poder dar un pequeño retrato de lo que vamos a hablar. Es decir, no hablamos de todos los detalles ni saturamos a la persona, sino que seleccionamos aquellos puntos muy peculiares que pueden ayudarnos a resumir la mayor parte de la historia. Precisamente estos puntos, cuando los unimos, le podemos llamar una trama. Y la trama o relato, esa la podemos ver nosotros en el cine, la podemos ver en otras piezas de comunicación, y justo es en este momento donde el hacer una equivalencia o establecer un paralelismo entre relatos cinematográficos, relatos literarios, obras de teatro y demás, podemos nosotros ir viendo cómo poco a poco hay una estructura argumentativa. Finalmente, la experiencia del aula se centra en vincular las experiencias propias que se tienen desde la infancia, los recuerdos con las historias aprendidas, aquello que aprendimos con fábulas, con cuentos, con metáforas, con parábolas, porque todos vivimos de historias, la historia que nos contamos de nosotros mismos, aquella historia en la que fuimos formados, la que nos imaginamos, la que deseamos tener. Ahondando en esas experiencias es que se le puede hacer ver a los alumnos que las narraciones marcan nuestra visión del mundo, nos muestra algunos atributos que pueden ser adoptados, y desde esa perspectiva el diseño y en esta vinculación con la narración nos puede presentar situaciones modélicas, es decir, nos puede presentar elementos que nos sirven para explorar otros caminos posibles. Aquí, por ejemplo, utilizo un relato del juicio de París, que viene desde desde la mitología griega, relatos helénicos, en donde se presenta un juicio en el cual le ponen a París, un personaje que elija entre tres diosas, Hera, Afrodita o Atenea, la diosa del conocimiento, la del carácter y la de la emoción, a ver cuál de las tres es la
la que se genera, la mayor cercanía, es decir, el conocimiento, el carácter o la emoción. Entonces, a partir de un relato que perfectamente en el aula se puede vincular con las historias de Troya, se pueden colocar películas o se puede hacer toda una narración con un cuadro de Rubens de este juicio de París de fondo, nos ayuda para que a nivel de historia puedan entender los vínculos o los vectores del conocimiento, del carácter o la emoción, o lo que conocemos desde la retórica como el logos, etos y patos. Es decir, la teoría se puede trasladar a una narración que los haga partícipes y a partir de eso empiezan a considerar ya argumentativamente la pieza de diseño como un juicio que se va a estar llevando o se va a estar trasladando en cada una de las piezas. Es decir, en la pieza de diseño se puede considerar como una historia continua, una narrativa. Entonces, cuando a los alumnos les cae el 20, es decir, cuando toman la conciencia de esta conciencia narrativa, entonces ya no ven el título por el puntaje que lleva o las columnas de texto, sino más bien de qué manera vas a ir presentándole la información a este alumno para que vaya entendiendo o a tu lector para que vaya entendiendo poco a poco lo que quieres decirle. ¿Qué dices primero? ¿Qué dices después? Es decir, vamos nosotros vinculando los elementos, por ejemplo, del diseño editorial con una narración. Y nos damos cuenta, si lo trasladamos al esquema de una narrativa, que habrá cosas que estamos dando por hechos y que no se están continuando. Y así, por ejemplo, las partes de un libro se convierten como en ese prólogo, en ese desarrollo, en ese argumento. Y si nos vamos al cine, nosotros vemos que hay películas que nos emocionan y sabemos que al principio hay un planteamiento de personajes. Después viene en ese modelo clásico una etapa climática donde todo se complica y después viene la resolución. Lo mismo sucede también con los textos que presentamos en una revista, en un libro, o bien cuando hacemos un reel para multimedia o presentamos un banner. Es decir, es una forma de trasladar términos y conceptos de la retórica, de la semiótica, de la hermenéutica y de otras disciplinas, pero muy cotidianamente en el aula, dado que desafortunadamente por el sistema educativo nacional, las características que tiene, cada vez la habilidad de lectocomprensión de los alumnos se ve mermada. También tenemos problemas en cuestión de una mayor participación. Entonces, vincularlos con ejemplos como los de Joseph Campbell, con sus historias como El viaje del héroe, nos permite hacer los mejores abordajes. Podemos decir entonces que la narración puede ser considerada materia prima del diseño, porque también contiene metáforas que nos permiten inferir, interpretar, evocan, provocan, convocan. Entonces, con esto nosotros podemos llevar a los alumnos bajo el concepto de la narración o de la historia para poderlos guiar. Hay un punto muy importante y con el cual quisiera cerrar. Este enfoque narrativo es el resultado de un cruce metodológico e interdisciplinario entre las humanidades, de autores como Alessandro Baricco, Byung-Chul Han, filósofos como Gilles Lipovetsky, George Gadamer, Joseph Campbell, Paul Ricoeur, Chaim Perelman, George Lakoff, L. Lupton, Gibbon Siepe, entre otros, y nos ayuda para poder entender un poco más el mundo. La invitación sería, y con eso cierro esta participación, a voltear a estas disciplinas humanísticas, entre ellas obviamente las que nos llevan hacia la retórica, la argumentación, como punto de partida para poder formar estudiantes con una mayor capacidad de juicio, pero no nada más con un juicio técnico sobre lo que están viendo, sino también sobre la narración, la argumentación y cómo están contemplando al otro a través de nuestras piezas de comunicación. Eso mismo al aula nos puede funcionar bastante. Con eso cierro mi participación. Muchísimas gracias.